ayuda de Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders. Inés, muy buenas tardes. Buenas tardes. Inés, ¿con qué te quedas de ese dato que hemos conocido hoy? Como decíamos al principio, es un crecimiento muy destacado, ese 18%, 18,3%, pero bueno, pues en la comparativa anual hay que tener en cuenta algunos factores y también hay que bucear en la propia comparativa trimestral, ¿no? Que quizá nos da un poquito más la pista de cómo está realmente la economía china. Cuéntame. Efectivamente, veníamos de unas tasas de crecimiento interanual del último trimestre del 2020 cercanas al 6,5%. Y es verdad que esperábamos para este primer trimestre, como adelantabas antes, un 19%. Un 18,3% tampoco parece que esté mal. Lo que pasa es que, como bien dices, tenemos que ponerlo un poco en relación, ¿no?, en contexto sobre qué se calcula. Y el primer trimestre del año pasado fue aquel momento en donde casi todas las regiones chinas estaban cerradas a cal y canto por el brote de la pandemia a nivel mundial, y ahí es donde el PIB pues, se desplomó cerca de un 6,8%. Entonces, tenemos que ver que se está calculando sobre una tasa de crecimiento muy especial, podríamos considerar, ¿no? También es verdad que a raíz de las medidas que se implementaron en China, que fueron muy ágiles para cortar la propagación del virus y reactivar su economía de una forma también, vimos una recuperación que ya nos gustaría en el resto de economías ver en V, ¿no?, que llamaban. De manera que vimos también cómo ese crecimiento tuvo una respuesta muy importante durante el 2020. Así que nosotros creemos que si midiéramos términos intertrimestrales, es decir, cada trimestre sobre cada trimestre, en lugar de este trimestre frente al primer trimestre del 2020, veríamos que es verdad que el crecimiento sigue siendo positivo, pero hay ya una ligera desaceleración, es decir, que esa V que despuntó de esa forma tan importante empieza a suavizarse un poquito. Bueno, además, si ahondamos un poquito más, Inés, en esas cifras trimestrales, podemos mirar un poco bueno, pues el comportamiento, ¿no?, de los diferentes sectores. Por ejemplo, en esa comparación trimestral vemos cómo la producción industrial crece menos de lo que había crecido el trimestre anterior, con lo cual ahí tenemos ya una de las pistas. En cambio, bueno, pues en las ventas al por menor sí que vemos algo más de recuperación. ¿Qué nos puedes decir de cómo están evolucionando los diferentes sectores? Efectivamente, una vez que nos dan el dato macro del crecimiento del PIB, lo que tenemos que hacer es hurgar un poquito, como bien dices, y bucear un poquito para saber quiénes son los que están aportando crecimiento, quiénes siguen con fuerza manteniéndose como motor, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues vimos cómo la producción industrial fue uno de los principales motores durante el 2020 del despegue para ese crecimiento que vimos de esa V que comentaba, pero también es verdad que las ventas al por menor, que también lo has adelantado tú antes, las ventas al por menor que hemos visto en este primer trimestre son cercanas al 34%, es decir, que las ventas al por menor todavía se mantienen este tercer mes del año con una consistencia y una fortaleza. No obstante, lo que tenemos que darnos cuenta es de que, por ejemplo, el PMI manufacturero en China ya lleva 4 meses acelerándose, es decir, que ya llevamos viendo cómo manufacturero está un poquito cada vez más debilitándose después de esa explosión que tuvo de crecimiento. No obstante, tenemos también que valorar ese crecimiento mundial que esperamos que empecemos a ver este 2021 gracias a la vacunación y a la apertura de las economías, por supuesto, pues ayude a que la debilitación de los productos manufactureros no sea tan excesiva, aunque parte de la demanda se va a orientar desde nuestro punto de vista al sector servicios. Así que nosotros creemos que tenemos que darnos cuenta de qué sectores son los que podemos ver cómo a partir de ahora encabezan un poco el crecimiento. Y también tenemos que darnos cuenta de que parte de la retirada de medidas que vamos a ver de aquí en adelante, en China sobre todo, van a pesar sobre el sector de la construcción. Ya están interviniendo en China alertando de que las entidades financieras dejen de dar tanto crédito al sector inmobiliario para evitar un boom, ¿no?, inmobiliario que tantas veces hemos visto en tantas regiones. De manera que estamos viendo cómo ya estamos empezando a ver que algunos sectores, en el momento en el que la retirada de estímulos empieza a producirse, puedan verse más o menos afectados. Y ahí es que tenemos que darnos cuenta de cuáles se van a convertir en los motores de crecimiento de esa nueva China ya no tan emergente y con unas tasas de crecimiento más normales, que es lo que nosotros esperamos en el Schroders, que para el 2022 crezcan en torno a un 5,5, un 6,5, es decir, tasas
de las que ya venían creciendo y están un poco en línea de lo que llevan creciendo, ya digo, la última década. Bueno, Inés, has tocado algunos de los puntos clave, ¿no? para el momento en el que está ahora mismo China, porque ya hemos visto, por un lado, cómo se ha dado la orden, ¿no? Desde el Banco Central para bueno, pues limitar un poco ese crédito, ¿no? que había impulsado mucho la recuperación el año pasado. Lo estamos viendo en la concesión de nuevos préstamos, que no están abultada en este primer trimestre. Por otro lado, también tenemos bueno, pues, esa búsqueda de la disciplina fiscal también, en parte. Como tú dices, ese efecto de recuperación ya no va a ser tan abultado, vamos a tener que acostumbrarnos a otras cifras. En este contexto, ¿qué puede significar una desaceleración de China, un menor crecimiento de China para los mercados? Bueno, los mercados financieros probablemente ya estén empezando a sopesar y a valorar un crecimiento más en línea, digo, de lo que venía siendo normal en China. ¿Qué efectos puede tener? Uno de los efectos que nosotros en Redes creemos que es, bueno, pues salta a la vista es sobre el precio de las materias primas. Al final, sobre todo de las materias industriales. Si vemos cómo China empieza a crecer a más tasas de crecimiento más normales, probablemente necesitemos buscar en el resto del mundo el impulso para que el crecimiento de las materias primas continúe tal y como lo hemos visto. También es cierto que tendremos que ser, como inversores en bolsa china, mucho más selectivos, tendremos que tener más cuidado, tendremos que ver de dónde provienen los beneficios, es decir, ahí sí que va a haber que trabajar un poco más en desgranar un poco lo que todavía va a seguir funcionando, de lo que ya no nos va a dar tantas oportunidades, y nosotros en nosotros lo que creemos es que donde sí va a ser igual de evidente, que ya lo hemos visto en los últimos meses, son las oportunidades en la renta fija china, es decir, tanto en la renta fija corporativa, la deuda empresarial, como en la deuda gubernamental china. Yo sé que hay muchos inversores que le tienen miedo por la falta de transparencia, por el que está muy lejos, etcétera. Pero bueno, para eso existen las gestoras internacionales que les acercamos esos activos financieros a los inversores para facilitarles un poco el poder aprovechar esas oportunidades. Así que, sabiendo que vamos a encontrarnos con el miedo de que cuando empiecen a retirar medidas y estímulos, cómo de brusco va a ser el frenazo, si van a ser capaces las autoridades monetarias de hacerlo con cuidadito para que los crecimientos económicos se mantengan o por lo menos no se vean perjudicados, las oportunidades para un inversor van a seguir existiendo. Insisto, en bolsa siendo mucho más selectivo, en renta fija dándonos cuenta de que las rentabilidades que encontramos en la región asiática, en concreto en China, no tienen nada que ver con lo que encontramos en el resto del mundo. Bueno, pues tomamos muy buena nota. Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders, muchísimas gracias y buenas tardes. Buen fin de semana.